Bueno, estamos en este podcast, en este día, en Diálogos, en Encuentro de los Héroes. Y en este día vamos a estar hablando acerca de cómo toda la congregación participa en la reunión. Me acompaña Sergio. Sí, hola, Clau, ¿cómo estás? Bien. Es un gusto estar aquí compartiendo este tiempo de diálogos Sí. y tratando temas tan importantes para nuestra comunidad. Pues creo que es importante recordar cómo venimos trabajando en esta línea. Venimos hablando acerca de cómo la comunidad adora, a quién adoramos. Veníamos trabajando en podcasts anteriores y también de quiénes adoramos. O sea, a quién adoramos y quiénes adoramos. Y hoy vamos a abordar el tema de cómo la comunidad adora al Señor, que me pareció muy importante cuando abordé el tema del libro. Yo estaba completamente enfocado en acerca de la música, digamos, el tema que tú y yo somos, Sí. estamos muy Ligados, ¿no? ligados a la música. Sí. Entonces, yo tenía en mi corazón el tema de que la adoración, pues, es música, pero resulta que aprendemos que la adoración es cada pasito que tenemos en nuestra reunión, en nuestra congregación y todas las actividades que tenemos en comunidad. Sí, es interesante que no solamente adoramos cantando la música, sino que también a través de la lectura de la palabra, la predicación, el bautismo, en la cena del Señor y en la oración, adoramos al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante, Sergio, que es realmente Dios es quien reúne a las iglesias locales, ¿ya? Y es gracias a ese sacrificio de Cristo en la cruz, es esa gracia gloriosa, ¿ya? Entonces, Él permite que todo su pueblo se reúna para que su nombre sea exaltado, ¿ya? Y así también nos podamos edificar unos a otros. Y de esa manera también podemos hablar del Evangelio, podemos también expandir el Evangelio en todo lugar. Sí, es impresionante el obrar del Señor en nuestra vida. Y no sé si quiere, em, vamos a empezar hablando acerca de la lectura de la palabra, que es, Sí, es uno de los aspectos eh, importantes, como todo en nuestra reunión. Y pues quisiera hablar contigo acerca de qué opinas bueno, acerca de la lectura en voz alta en nuestra comunidad. Sabemos que, eh, digamos, a veces nosotros tenemos nuestros tiempos personales donde leemos, pero exactamente. ¿qué podríamos hablar acerca de eso? De, Bueno, la verdad es que cuando nosotros hacemos la lectura en voz alta, se produce un efecto muy interesante porque estamos todos unidos con un mismo espíritu y un mismo corazón hacia Dios y estamos atentos a su palabra. Ahora, hay que tener en cuenta en la lectura de la palabra de que, bueno, Dios es el autor de ella, ¿no? Y también a través de su palabra, Dios santifica a su pueblo, ¿ya? Nosotros vemos en la lectura de Primera de Timoteo 4:13 que dice, dedícate a la lectura pública de las escrituras, ¿ya? Entonces, y para que eso se dé, ¿qué tiene que haber? Una audiencia. Entonces, es lo más edificante poder tener la lectura de la Biblia en voz alta, porque es una dinámica distinta, es una es correcto. dinámica que nos ayuda a afianzarnos como pueblo en su palabra. Vamos a ver lo que dice Mateo 18:20. Mateo 18:20 dice, también les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará, pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy ahí. Entonces, la importancia de que lo hagamos en comunidad es que la presencia de nuestro Señor está presente en medio de nosotros. Yo creo que es muy beneficioso el hecho de que podamos en nuestra congregación leer la palabra del Señor. Y digamos, y compartir en comunidad.
compartir, digamos que tú leas una porción de la palabra, que yo lea una porción de la palabra y que podamos escuchar como si fuera la voz del Señor hablándonos a través de su palabra. Y creo que impacta, yo creo que impacta mucho en nuestro corazón el saber que mi hermano, mi hermana, no importa la cantidad de gente que haya en el momento, Así es. escuchar la voz del Señor, que es la palabra de Él, que nos llega y nos impacta, nos reconforta, nos confronta. Hay un tema interesante que estaba en la lectura, decía que Sí, uno de los aspectos que definió al pueblo de Israel es el hecho de que se sentaban y leían las escrituras en voz alta. Y, y si vemos a través de la historia del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tuvo muchas ocasiones en que fue reconfortado, fue también confrontado, porque exacto, estaban leyendo las escrituras. Podemos ver el caso de Esdras, total. cuando estaban tomando mal las escrituras y cuando encontraron El y se exilio. pusieron a leerlas y comenzaron a ver sus errores, Exacto. a ver su falta Su ante el Señor. condición espiritual. Exacto. Y decía como que el Señor les estaba hablando a través de las escrituras, porque era de día y de noche estaban, diga y diga la palabra, lea la palabra que el Señor les estaba diciendo. Y creo que es importante el hecho de que nos involucremos Totalmente. como congregación En esta lectura de la en palabra. leer Sí, la palabra en voz alta, que nos escuchen y no solamente, digamos, nosotros como personas que asistimos a una iglesia o que estamos en una congregación, sino que inclusive cuando vienen amigos, personas que vienen invitadas, sí, es una manera que se edifican al escuchar la palabra, porque de igual manera como el Señor nos habla a nosotros, también le está hablando a ellos. exactamente, porque la palabra es viva y eficaz, como dice su palabra, ¿verdad? Y es interesante que en todo el Antiguo Testamento era muy importante que el pueblo recordara las leyes que Dios había establecido a través de Moisés. Y vemos aquí que Josué hace, él como delegado de Moisés, él en Josué 8 del 33 al 35 podemos mirar eso. Entonces Josué, vamos a leer el 34 que es interesante. Imagínate lo que dice. Entonces Josué le leyó al pueblo todas las bendiciones y maldiciones que Moisés había escrito en el libro de instrucción. Cada palabra de cada mandato que Moisés había dado se leyó a todos los israelitas reunidos en asamblea, incluso a las mujeres, a los niños y a los extranjeros que vivían entre ellos. Aquí está respaldando lo que tú has dicho, Sergio. Sí, de que se edificaban a través de la lectura de la palabra. Es impresionante. ¿Sabes? Otra cosa que me parece importante resaltar es que la lectura de la palabra también es una manera en que nosotros nos unimos como pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque al escuchar la voz del Señor y al escuchar a otros hablar del Señor, esto hace que como que nuestra comunión se estreche. O sea, porque ¿no te ha Exactamente. pasado que tú lees un texto, digamos, cuando hacemos estas actividades de, bueno, hagamos un grupo y leamos cada uno una parte del texto, y resulta que tú encuentras a través de lo que lee el hermano que el Señor me está hablando? Así es. Totalmente cierto, Sergio. Que el Señor habla y hace también que como que entre nosotros digamos, oye, el Señor me habló esto. O qué te parece, por ejemplo, en el texto que acabas de leer, ¿qué te parece? ¿Qué te habló el Señor en eso? Totalmente. Y el Señor comienza a hablar a través de nosotros, haciéndonos instrumentos para la edificación de su iglesia. Y me parece tan chévere, tan hermoso que el Señor utilice a mis hermanos para bendecir. Exactamente, para hablar a nuestras vidas en cada una de las necesidades, porque Dios conoce lo que necesitamos y Él busca que nosotros nos ayudemos en comunidad.
Mira qué interesante que también encontramos en el Nuevo Testamento que Pablo insta e instruye a sus, digamos, a sus discípulos, a los que le seguían, a que sigan y a que lean las cartas que le enviaba. Por ejemplo, en el caso de Colosenses, encontramos que en Colosenses 4:16 dice: una vez que hayan leído esta carta, pásenla a la iglesia en Laodicea, para que ellos también puedan leerla. Y ustedes deberían leer la carta que les escribí a ellos. O sea, Pablo también insta a que todas esas cartas que él había creado, enviándolas a la iglesia y a otras iglesias locales en otras regiones, por ejemplo, a los tesalonicenses, a los laodicenses, a los corintios, a todos, él estaba pidiendo que todos leyeran las cartas que él había enviado, como una manera de ánimo, como una manera de exhortación. Es interesante todo eso que se vive. Y también lo vemos en el último libro de la Biblia, ¿no? En Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la Wow. profecía, porque es una gran bendición. O sea, eres 3 veces bendecido cuando tú escuchas la palabra. Es correcto. Qué hermoso escuchar eso y que lo tenemos ahí, que es una promesa del Señor, que Exactamente. nos dice que somos bien bendecidos y 3 veces 3 veces bendecido, ¿no? bienaventurados por escuchar solamente la palabra. La palabra O sea, de Dios. solamente con el hecho de que la palabra del Señor pase por nuestros oídos, ya somos bienaventurados. Qué hermoso, es Exactamente. realmente hermoso. Bueno, creo que tenemos claro que la palabra de Dios une al pueblo de Dios, nos une a todos los que hemos creído en Cristo, ¿ya? Y nos hace recordar sus promesas, nos hace Sí. recordar todas esas promesas que tenemos en Dios, ¿ya? Su fidelidad también. Sí, Entonces, y pues nos refuerza obviamente también la unidad, ya la unidad de la iglesia en general. No digamos que de la iglesia local, sino que a nivel general, de la iglesia. todos los que hemos sido salvos por la gracia de Cristo. Hay un tema que me gustaría tocar, es acerca, digamos, cómo hacemos esas dinámicas de lectura de la palabra en nuestras congregaciones. Em, en mi iglesia que yo nací, en mi pueblo natal, resulta que allá se utilizaba mucho el hecho de que el pastor, digamos, leía una porción de la palabra y el resto de la congregación respondía el siguiente versículo. Y me parecía muy chévere el hecho de que esa interacción entre el predicador y entre la comunidad, y así iban como que desglosando el texto Exactamente, y iban leyendo. alternando y sobre Sí, todo que eso hacía que como comunidad todos juntos estuviéramos atentos, concentrados. exacto. ¿Sabes cómo se llama esa forma que tú acabas de describir? Se llama la forma antifonal, donde el uno dice un versículo y el Exacto. resto de la comunidad contesta el otro versículo y así se van alternando. Es Yo una creo que maravilla. es fácil cuando se tiene la misma versión. Hoy en día, como hay tantas versiones y puedes Sí, encontrar, me parece, digamos, una gran bendición que podamos tener muchas interpretaciones total. de cada texto. Sí, Pero pues creo que es un poquito más complicado hacerlo de esa manera, porque recuerdo en mi infancia que siempre teníamos la Reina Valera del 60, sí, del que era 1960, que sí. todos eran con eso, entonces había una sincronía. Pero creo que podríamos, no sé, crear en nuestras comunidades como una manera de, no sé, así sea por versiones, sea por que hiciéramos ese mismo ejercicio de que todos pudiéramos leer. Claro, y bueno, algo también importante e interesante es que también se pueden elegir personas, ¿ya? O sea, que Mm. no siempre sea el pastor, Sí, los líderes, sino algunos miembros, uno de los miembros que pueda ponerse de pie y pueda leer la palabra y pueda leer su versión. ¿Recuerdas que en algunas ocasiones, en algunas reuniones que hemos tenido, se ha tenido la misma lectura?
pero con diferentes diferentes versiones, ¿ya? Y ha sido una persona que se ha levantado, ha dicho, bueno, la versión Reina Valera. Después se levanta otra persona con la versión Nueva Traducción Viviente y otra persona con la la otra. Biblia. Bueno, la mía es Biblia del Pescador, entonces me encanta la Biblia del Pescador. El pescado. Sí, entonces eso es muy interesante porque entonces lo que de pronto no puedes entender en la Reina Valera lo puedes entender en la Nueva Traducción Viviente. Sí. Entonces eso es también maravilloso porque también se profundiza en la palabra, ¿sí? Y digamos, en este tema, ¿tú pensarías que eso es una forma de adorar el hecho de que podamos leer la palabra? ¿Estamos adorando al Señor? Claro, porque le estamos dando el espacio Ah, a oír la palabra, a oír su palabra, no solamente a que yo me dirija a Dios, sino que yo estoy permitiendo que Dios se dirija a mí a través de su palabra. no, es muy hermoso esas palabras. Bueno, vamos a seguir avanzando en nuestras herramientas que el Señor nos ha dado y Sí. vamos a tocar el tema acerca de la predicación de la palabra. Hay unos aspectos que me parecieron muy Muy interesantes interesante, sí, total, en la lectura. sobre eh, la exposición de la palabra, Sí, sobre venimos de la lectura de la palabra, pero que también esto va muy ligado a la predicación de la palabra, porque el predicador no puede salir a decir pues cualquier cosa, sino lo que la palabra nos dice, lo que la palabra lo que la palabra de Dios le dice a él para la comunidad a quien él está dirigiendo, eso es muy importante. Y también es algo comunitario porque pese a que hay una predicación de el pastor o de la persona, de un líder, la comunidad está atenta a escuchar lo que Dios quiere decir y decirle a la comunidad, ya sea a nivel personal o ya sea a nivel comunitario, a nivel como comunidad. Sí, Entonces, eso es muy interesante y es una parte vital porque es el alimento espiritual, o sea, es como el pan, ¿no? Recuerda que el Señor hablaba de que el Señor Jesús decía de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de que la boca sale de Dios. de la boca. Sí, entonces me hace acordar mucho ese pasaje. Entonces, obviamente el hecho de que también es una participación en comunidad, el hecho de que nosotros podamos entender. Ahora, hay algo muy importante y es que la persona que está en ese momento predicando la palabra está desglosando, está de alguna manera exponiendo, está exponiendo el contexto y a través de ese contexto de esa palabra y a través de esa palabra, él ha recibido una instrucción de parte de Dios, ¿ya? Ha recibido una instrucción, confrontado ha primero por el sido Señor. confrontado por el Señor, Ah, ¿ya? Para darnos la palabra. A mí me pareció algo muy interesante en esta lectura y es el hecho de que es muy importante que haya una conexión entre el predicador y la comunidad. Hubo el caso bueno, aquí se hablaba el caso de el nieto del señor Campbell Morgan. Ya, el nieto estuvo presente en una iglesia, ¿ya? Y entonces, cuando él fue invitado a predicar en una iglesia, y resulta que cuando él se levantó para ir a predicar y estaba en el púlpito, vio que las luces se atenuaron, y entonces él desde el púlpito le pidió el favor a los sugieres que por favor le prendieran las luces, que para él era muy importante ver a la comunidad a quien él le estaba predicando. Entonces eso a mí me llamó la atención porque vemos que es muy común que en algunos espacios locales, en algunas iglesias locales, el tema de las luces, de que se atenúan en la prédica, entonces, y verdad que, o sea, casi no se ve en la congregación, casi no se sí, ve. solamente está el Es foco del del predicador. predicador. Y en cambio para este predicador era más importante
el hecho de ver a su congregación. Qué lindo eso, a mí me gustó mucho ese ejemplo. Pues eso, digamos, eso nos dice que no es un discurso o un monólogo como ese, que simplemente yo estoy hablando, sino es una conversación entre, entre el predicador que el Señor ha elegido y que ha escogido para bendecir a su pueblo, pero Sí, también nosotros podamos estar en contacto. O sea, es como en lo que estamos haciendo tú y yo. exacto. Estamos conversando. Igualmente, la predicación y el sermón, la prédica, tiene que ser una conversación también entre la comunidad y el predicador. El predicador, sí, algo muy interesante al hablar de que no es algo unidireccional, es que, o sea, no es como estilo conferencia, ¿no? No es algo tan general, es algo más directo a la comunidad local donde estás, ¿ya? Es algo directo, ¿ya? Es triste, ¿no? Que hoy en día, pues, encontramos, no hay que negar que hay falsos predicadores y solamente se dedican a predicar lo que la gente le gusta o le place o le gustaría oír. El comezón de oídos El que comezón de habla la oídos. palabra. Exactamente, o sea, conforme al deseo personal y egoísta de las personas, Así. eso es Que lo que si no me predican. gustó, No, aunque a ese exactamente. no lo invitamos o a ese que no predique porque O no no se me gustó. confronta, no se Exacto. confronta el pecado, no se hablan de Hay ciertos algo que temas. me parece desafiante también, e importante, es que resulta que nosotros como espectadores, como personas que recibimos, como estamos en una conversación, cuando recibimos a esos predicadores falsos, también somos culpables porque le estamos dando atención a lo que el Señor nos dice y a lo que queremos escuchar. Me Sí, pareció cuando leí eso y comenzaba a analizar, sí, ajá. sí, uno también es culpable porque resulta que si le damos atención a ese predicador y a lo que el Señor nos dice y a Sí, lo que nos endulce el oído, yo también estoy siendo una plataforma para que esa persona, ese predicador malo, llegue a más personas y engañe y sea un instrumento del enemigo para sacar a su pueblo de lo que el Señor trae y lo que realmente Él nos quiere enseñar. Y me ponía a pensar, yo, Dios mío, a veces uno peca, así como dice, no por inocente, sino peca por desconocimiento. Y como dice la palabra, mi pueblo se perdió por por falta falta de de conocimiento. conocimiento. Mira lo que dice Gálatas 1:6 con respecto al tema. Imagínate, Pablo le dice a los Gálatas, le dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. ¿Quién los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo? Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Uf, Interesante. Tremendo. y es un tema tremendo eso, y que hoy en día se vive mucho en nuestra iglesia, digamos, iglesia en el mundo en general, que hay muchas voces extrañas, como voces que no reflejan lo que el Señor Jesús nos quiere, sino lo que queremos escuchar, y ese comezón de oídos que hace que solo queramos escuchar lo que sea bonito, lo que sea positivo. Y Sí, hay mensajes que como que, uy, como que es un políticamente incorrecto, o como que exactamente. no lo toco porque, o inclusive que de hecho lo acomodan al propio Deseo deseo. personal, propios intereses. Ya es Entonces, triste. digamos, el tema de mucho tiempo que se vivió y que lo vi un tiempo reflejado en muchas iglesias, el tema de solo enfocarse en el tema económico. De decir que Exacto. el Señor bendice como si el Señor fuera un genio de que yo le digo y el Señor me da, el Señor, sí, el Señor Sí, bendice, el total. Señor da, pero sus bendiciones son en Cristo Jesús y son bendiciones espirituales. O sea, el dinero, todo eso, no es que sea No, no lo algo, es algo el todo.
Y no Sí. es el enfoque Y las principal. bendiciones que nos da el Señor es espiritual y como Él nos dice en su Sí, palabra, que nosotros tenemos que estar pendientes de buscar del Señor y que todas las cosas materiales, todas las cosas que nos rodean en nuestro diario vivir que son necesarias, Él nos las pone porque son necesarias. Y el Señor nos dice, yo les supliré. así Pero es. muchas veces solo se enfocaban y a veces me sorprendía, digamos, uno escuchando esas predicaciones. Una vez un predicador X, no recuerdo su nombre, pues, decía acerca de un texto sobre que Pedro saca un pescado para pagar un impuesto. Ah, sí, recuerdo esa Entonces el historia. Señor decía que iban a sacar una ballena entera con un cofre inmenso, pero esto es lo que no dice el texto. El Sí, ¿ah? texto es muy distinto a lo que, porque el Señor simplemente, lo que yo al leer el texto, el Señor me dice es, yo voy a suplir para lo que necesitan. Eh, y eso puedo ver porque el Señor mandó a Pedro y le dijo, vaya y traiga que me están pidiendo impuestos, saca y sacó exactamente lo Lo que necesario y lo no, que no la era, ballena no la enorme ballena con el cofre. tesoro, Sí, esa porque era muy chistosa. sí, no es que, y yo, Dios mío, ese no es el enfoque. Y ahí uno comienza, no, ese no es el enfoque de la Sí, ¿ah? palabra. Tremendo. Y uno dice, pues, este no va a ser objeto de mis oídos, porque no está diciendo lo que el Señor me dice. Y sabes cuál, digamos, tú cómo sabes cuando el Señor te habla. Digamos, yo sé que el Señor me habla cuando mi corazón como que se arruga, porque me hace ver mis errores. Así es. Creo que Y hemos sentido, creo que todos sentimos en algún momento cuando Dios habla que nuestro corazón se quebranta, pero es un quebrantamiento en la cual también sentimos el amor de Dios y la misericordia de Dios. que decimos, Sí, ¿ah? Señor, yo soy así, pero tú tienes tanta misericordia y me hablas y me dices y me guías a través de la palabra. De la palabra y de esa predicación, ¿verdad? Algo muy importante es, bueno, Sergio, ¿cómo hacemos para, entonces, dime, para que la predicación sea una realidad congregacional? ¿Qué ideas hay para que la predicación se dé de una manera eficaz? Digamos, ¿qué ideas hay, por ejemplo? Yo creo que primero también el discutir entre nosotros lo que o sea, el predicador nos da lo que el Señor él le dio para nosotros, pero Sí, también nosotros compartir. compartir esa palabra, ¿verdad? Después de esa prédica podemos compartir y podemos discutir la palabra. Podemos mirar también y cerciorarnos De si que lo que el predicador ha dicho está de está acuerdo de a las acuerdo a las escrituras. escrituras, como pasaba en la comunidad de después del Pentecostés, ¿te acuerdas? En el libro de Hechos encontramos cómo algunos discutían la palabra y estaban muy presentes. También, si el sermón, ¿tú estás de acuerdo con que se anuncie el sermón antes para que haya una, digamos, una retroalimentación o, digamos, se discuta y se pueda mirar con detalle qué es lo que se va a predicar? Yo sí estoy de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque eso me permite que si yo sé, digamos, qué va a tratar el sermón o al menos el texto, Sí, yo puedo estar pendiente de leerlo, de estudiarlo e ir predispuesto a recibir lo que el Señor le dijo al predicador, pero también el Señor me ha confrontado a mí, preparado, me ha exacto. preparado desde antes y, y puedo ir y ser enriquecido a través del predicador y a través de lo que yo he estudiado y el Señor me habla por diferentes maneras. Creo que es importante, digamos, lo que se hace aquí en nuestra congregación, que es tomamos un texto Sí, un libro de sí, la Biblia y comenzamos a tratarlo. Y eso hace que digamos, no, estamos en la serie de la supremacía de Cristo. Entonces estamos en el libro de los Hechos, de los Hebreos. Y comenzamos a capítulo por capítulo, a nuestros desglosarlo. hermanos que nos imparten la palabra Sí, nos ayudan
a comprender ciertas cosas, pero yo también sé que si yo quiero profundizar más, puedo irme al libro de los Hebreos y comenzar también a leer por mi cuenta y Sí, decir, el Señor me habló esto, el Señor me habló esto. Y yo, yo leí esto y entonces el siguiente domingo yo leí ese capítulo y ese fue el que trataron. Y el Señor también me alimenta todo el tiempo. sí, totalmente. Bueno, también es importante tener en cuenta a la hora de, digamos, Sergio, que te llamen a predicar. Hay que tener en cuenta que la predicación es un espacio donde se habla a las, digamos, a las necesidades de la comunidad, las necesidades espirituales, pero no es el espacio como para decir, por ejemplo, este hermano o esta Ah, persona o sea, como exponer a una persona sí, individual, sí, no no, es el no. espacio para ello, ¿verdad? ¿Qué piensas de eso, ah? No, obviamente no sería, uno no sería ético por... Sí, Pues totalmente. de hecho, pues sería grosero primero, pues para la persona, y pues no animaría a la persona. No, no sería de Y gran la ánimo. palabra nos dice que ella está para animar. Ahora, pues si ya el hermanito ya que dice la palabra, si ya después de confrontarlo muchas veces, sí, expóngalo y que le dé vergüenza. Pero la palabra, primero que nada, nos confronta y nos exhorta, nos anima. Sí, Entonces, el hecho de que, digamos, sea algo como que sea muy, muy puntual de una persona, no edifica a la comunidad, sino que pues está, pues de cierta manera enfocándose en el error de una persona o sí, solo exacto. enfocada en solo una persona. Sí, eso también Y puede desconcentrar, sí, porque digamos que si de pronto en la prédica se comete esa imprudencia, entonces ya uno como oyente va a estar pensando ya, en esa persona que fue ya, expuesta y ya se va a distraer, ya no va a prestar atención, va a sentir uno la agresión. Algo que me llamó mucho la atención de cómo, digamos, preparar un sermón es que precisamente como estamos hablando de que es una actividad en comunidad, una manera de involucrarlos es poder enviar el sermón a miembros de la iglesia maduros en la palabra, poderles enviar la prédica, el sermón escrito, el escrito, y que ellos den sus observaciones. Y creo que de esa manera se puede llegar a construir algo hermoso y en comunidad. O sea, no hay que, no, o sea, nosotros podemos contar con nuestra comunidad para poder realizar una predicación, para poder hacer la estructura de una predicación y poder también aprender y poderlo hacer de una mejor manera cada vez más. sí, Eso me parece hermoso. es hermoso. Y bueno, hay otro tema importante en cómo no adoramos al Señor, porque sí, es interesante saber que estamos hablando acerca de la adoración, pero que todos los aspectos de nuestra reunión hacen parte de la adoración. Totalmente cierto. Esto cambia totalmente mi percepción acerca de la adoración. Y hay una parte importante que me parece que es la oración. La Sí, oración corporativa, o sea, la oración en impresionante. comunidad. Porque una cosa es la oración que habla del Señor de entra a tu habitación, cierra la puerta y busca al Señor ahí en secreto, pero eso es tu relación con el Señor y tu edificación personal. Pero el Señor también nos exhorta a orar en comunidad, orar los unos por los otros. Sí, a mí me parece interesante, por ejemplo, la oración que Jesús nos enseña en Mateo 6, del 9 al 12. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y si nos damos cuenta en todo el pasaje, danos hoy el pan, perdona nuestras deudas. Siempre está hablando en comunidad, En plural, sí, en todos. plural, ¿ya? Es interesante, en primera persona del plural. Entonces, y también vemos bueno, en Hechos 2:42 dice, y unánimes alzaron la voz a Dios cuando enfrentaban persecución, o sea, también en momentos de peligro, Difícil. en tiempos difíciles que vivió la iglesia.
en sus primeros tiempos, en esos tiempos, fue muy importante la oración en comunidad. Y recordemos también que cuando recibieron el Espíritu Santo, estaban orando en comunidad, estaban en comunidad. Jesús les dijo que esperen aquí, sigan juntos, orando en comunidad, y el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. El tema de la oración en comunidad en tiempos difíciles me hace recordar un tema que fue en mi infancia. Resulta que en el pueblo pues era un sector de conflicto armado difícil. Sí. Y resulta que pues, los grupos armados prohibieron las reuniones. Tremendo. Entonces, ¿qué hacían las comunidades? Se reunían en su sector y a orar por el tema. Y el Señor obró porque pues se quitó esa Esa restricción se desapareció. Porque ya no, Sí. pues porque atentaba contra. Y de hecho, digamos, ese grupo pues sufrió sus ataques y todo eso, y pues fue como erradicado del sector. ¿Pero por qué? Porque se metieron uno con los hijos de Dios y quitaron la posibilidad de que la gente conociera del Señor. O sea, dijeron, no se pueden reunir. Tremendo. Y eso para la comunidad y para el sentido de que nosotros somos seres que necesitamos estar en comunidad para poder crecer en el Señor. Pues imagínate el impacto. Pero lo que me impactó también Sí. era que en medio de nuestras pequeñas comunidades Sí. nos reuníamos los hermanos. Yo estaba pequeño, tendría 9, 8 años. Sí. Pero íbamos a donde los vecinos, pues era un área rural, entonces pues Era cerca, se era reunían. fácil llegar. Y recuerdo que no se cantaba, digamos, como, sino que era orar. Tremendo. Orar al Señor, porque pues digamos el hecho de estar cantando todo eso, pues estabas expuesto a que de pronto te metieras en problema. Pero el hecho de estar orando en comunidad No, hace que el sí. Señor también nos escuche. Yo tengo una anécdota muy linda, es corta, pero muy, digamos que de alguna manera nos reconfortó. Estuvimos en una situación de peligro, también en esas regiones así de donde hay zona de conflicto armado. Y recuerdo mucho de que uno de los miembros de la familia recibió una amenaza, y esa noche estuvimos orando y Dios nos reconfortó. No dejábamos de tener el susto, pero la palabra, orar la palabra y estar en oración nos reconfortaba tremendamente. Hay algo muy importante, y es que en la palabra del Señor, en 1 Timoteo 2:8, Pablo dice: quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Eso quiere decir que orar en comunidad también nos debe unir y debe también romper con todas esas barreras o esas circunstancias que puedan llegar a estar afectando las relaciones entre los miembros de la comunidad, ¿verdad? Ya, Así es. entonces la oración también es un medio para reconciliarnos unos con otros, ¿ya? Entonces, ahora, qué importante es la oración y como herramienta de la comunidad, de la iglesia, precisamente para poder erradicar esas divisiones y esas cosas que nos pueden llegar a afectar y a separar y afectar como comunidad. Ya, es interesante eso. Sí. Algo que quiero tomar, el hecho de separar un tiempo para orar en comunidad, algo que se hace en nuestra Sí, comunidad, de decir que vamos a separar un tiempo antes del culto o algo así, para exclusivamente venir con mis hermanos a orar, a sentarnos y a presentar ante el Señor en comunidad. apartar un día que nos podamos reunir y hacer esas oraciones, y sobre todo que hay oraciones muy importantes, como orar por nuestros misioneros, por nuestros pastores, Que es, por los ministerios en la iglesia. Me parece que es muy importante apartar ese espacio, que a veces de pronto dentro de las reuniones que tenemos, en este caso los domingos, a veces no da el espacio
específicamente para ello. Y entonces es importante que semanalmente estemos en constante oración, en comunidad, orando por por los ministerios y todo lo que se mueve alrededor de la iglesia a nivel espiritual. Algo también muy interesante es que, bueno, es importante cuando toda la comunidad después de la oración dice, amén, amén. Eso, digamos, a veces se ha perdido un poco a través de los años, más que todo en nuestras comunidades jóvenes. Yo creo que porque se ha tomado el amén como algo más tradicional, pero creo Que debemos es seguir esa tradición. importante el decir amén. Así es una declaración de fe, decir que lo que estamos orando, lo que estamos diciendo, así va a ser porque el Señor nos respalda. Así Ese es, amén totalmente. que nos salga Del alma, del que alma, nos del salga del corazón. alma, es una convicción. Es decir, estoy de acuerdo con mi comunidad, estoy de acuerdo, estoy con ellos en la oración. Qué lindo eso, ¿verdad? Bueno, también es importante tener claro que en las oraciones es necesario orar por las verdaderas necesidades que tiene la comunidad en particular, la comunidad local. Y Y es, eso nos hace que nos conozcamos como comunidad. Digamos, el hecho de que yo pueda conocer la necesidad de mi hermano sí, hace que yo me una a mi hermano y pueda exactamente. orar, Así es, pueda totalmente orar. cierto. Sí, también es importante que a mí cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno ve que profetas, hombres de Dios, oraban y le pedían perdón a Dios por los pecados, ¿ya? O sea, confesaban a Dios y pedían a Dios perdón. Y eso lo hacían en comunidad, en oración Y los pecados de la comunidad. de la comunidad Porque de ese momento. no era como hablábamos hace rato en la predicación del pecado del hermanito que los cubrimos. Sí, No, era el pecado de la comunidad, el pecado que está afectando a nuestra comunidad, que no nos permite crecer. A través de la oración podemos pedir perdón al Señor y decir, ayúdanos a cambiar esta situación que se está presentando. No sé, sí es. vemos que estamos mirando mucho el carro de mi hermano, pero pues no, o cualquier. Estamos envidiando muchas cosas. Ajá. Entonces, o que no nos estamos haciendo acepción de personas, Señor, perdónanos por Sí, eso. total. O no estamos centrándonos en lo que es verdaderamente importante en nuestra vida espiritual. ¿Ya? Eso es importante. Bueno, también qué lindo es que una forma también de participación comunitaria en la oración es que no siempre sean los líderes, ni el predicador, ni el pastor, sino que otros miembros puedan liderar ese espacio De oración. de la oración. Eso también hace que la participación sea mucho más en comunidad. Eso es importante. Qué lindo, ¿verdad? Hay otro tema también, el tema acerca de los bautizos en la iglesia. Sí, totalmente. Eh, digamos, a uno le enseñan cuando uno se va a bautizar, que es Sí, nuestra muestra de que vamos a pertenecer al Señor. Y me gustaría que tomáramos este tema, ya el tiempo nos está. sí, totalmente. Es que hablar del Señor es Es maravilloso, la maravilloso. verdad. Y creo que eh, el bautismo no es un tema simplemente personal o familiar, sino que también nosotros Involucra a la comunidad. es, porque es nuestra muestra de que pertenecemos al Señor, de que ingresamos al agua y morimos, volvemos a vivir. ¿Pero para qué? Para pertenecer a la comunidad de Cristo. Exactamente. Y es interesante que es muy bonito cuando hay bautizos en la iglesia, sobre todo en el espacio del domingo, donde toda la congregación se reúne. Y algo muy lindo que me parece es el hecho de que una vez bautizados, entonces por primera vez entran a participar de la cena del Señor. Uy, eso me parece hermoso y también me parece lindo cuando también algunos de estas personas bautizadas dan su testimonio Sí. Es, de cómo fueron tocados por el Señor digamos, Jesucristo. yo tengo el testimonio
El Señor una vez me quebrantó y me confrontó, estaba pasando por una situación Sí, de crisis de fe, de esas que tú como que piensas muchas cosas y sobrepiensas las cosas. sí, Y totalmente. resulta que una, una amiga joven se bautizó y salió a dar su testimonio. Y el Señor habló a mi vida y a través del testimonio de esa persona nueva, de esa Tremendamente. persona que se acaba de bautizar y me confrontó, me confortó, me animó a Sí. seguir firme en el Señor. Y qué hermoso es que el Señor utilice a cada uno de los miembros de la iglesia para animarnos. Sí, totalmente. Recuerda que el Señor Jesucristo dice que toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Así que, por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he guardado. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el Hasta el fin fin del del mundo. mundo. Entonces, el bautismo es una responsabilidad de la iglesia local y es dada por nuestro Señor Jesucristo, el cual tiene toda la potestad, ¿ya? O sea, que es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Es interesante, y es interesante que, bueno, tenemos claro que el bautismo como tal no es lo que salva, sino es la manifestación de mi fe, Que yo ¿ya? digo, En Cristo yo Jesús. me someto a Cristo, pertenezco a Exactamente. Cristo y con este acto voy a demostrar que Cristo entró en mi vida. Y también hace parte, o sea, es una manera de decir también de que voy a pertenecer a esta comunidad, ¿ya? A ser parte de la membresía de la comunidad. Qué interesante eso. Fue interesante. Otro aspecto que podemos tratar es acerca de la cena del Señor. Sí. ¿Tú cómo consideras la cena del Señor? O sea, para ti, ¿qué es la cena del Señor? Bueno, cada vez que hay cena, yo entro en retrospectiva y empiezo a mirar mi vida y empiezo a ver, solamente el hecho de ver, Sergio, de ver la mesa, los panes, de ver bueno, en este caso lo que representa el vino. Y en ese momento yo siento que empiezo a hablar con el Señor, Señor, y empiezo a mirar mi vida, a revisar mi vida, cómo está mi vida espiritual con Dios y cómo está mi vida con respecto a los demás, ¿ya? Eso me parece muy interesante. Y algo que Pablo nos insta mucho en la palabra de Dios es que, bueno, recuerda que Pablo tuvo problemas con los ricos, ¿no? Algunos ricos que habían Que aceptado a hacían Cristo no esperaban a nadie y además que tomaron la cena del Señor de una manera equivocada porque hacían su club. hacían su club, se emborrachaban, ya, mientras otros pasaban necesidad y no esperaban a los otros, a las personas que no estuvieran en su mismo estatus. Y Pablo les dice, eso no es la cena del Señor. Entonces, ¿qué me parece lindo de la cena cuando lo celebramos? Que al recibir los elementos de la cena esperamos hasta la última persona que ha Que recibido y estamos todos en comunidad tomando los elementos de la cena del Señor. Y ese espacio y ese tiempo es el que tenemos para nosotros poder hablar con el Señor, pedirle perdón a Dios y estar en paz con nuestros hermanos, con el Señor, estar bien espiritualmente para tomarlo en la manera correcta. sí, acá en la lectura había una analogía muy hermosa de, de Juan Calvino, que decía que la cena del Señor es un símbolo que el pan simboliza, es como si fuéramos nosotros, que estamos todos integrados, nos une, la cena del Ah, Señor sí, también nos une. Entonces que no había nadie diferente a ninguno, que ya el Señor nos hizo a todos igualitos y así es, todos hacemos parte de ese cuerpo, de ese pan. así es. Y me parece, me impactó bastante esa lectura. Total, exacto, que es una unidad
bueno, sabemos que el pan representa la carne y digamos, el vino representa la sangre. Es una representación, ¿no? Y bueno, es algo que es muy especial. Para mí, Sergio, es un momento muy especial. Y bueno, la verdad es que ha sido muy interesante Sí, este diálogo, este podcast, hablar de estas formas de adorar a Dios, ya que sí, hace parte de la adoración, ha sido interesantísimo. Y bueno, también le invito a la comunidad, a todos nuestros oyentes, de que reflexionemos en estas formas de adorar al Señor. Y qué importante es que siempre estemos reuniéndonos en comunidad, ¿ya? No dejando de congregarnos, ¿ya? así Para es. poder adorar en comunidad. Y bueno, la invitación, ¿qué invitación les haces a los oyentes, Sergio? Uno, tener siempre en cuenta que cada aspecto de nuestra reunión, de nuestra vida, es un acto de adoración al Señor. Tenemos que tomarlo como un acto de adoración. Y que la adoración en comunidad es muy importante porque nos edifica y nos acerca al Señor. No Y nos solamente de une. manera individual, sí nos unen, sino que nos hace crecer como individuos y el Señor nos edifica. Y Eh, nos levanta como iglesia que somos. Somos su iglesia. Bueno, estamos muy contentos, nos despedimos y bueno, espero que les haya gustado. Estamos en contacto y no se pierdan el próximo diálogo. que sea de gran bendición. Adiós.